México tiene un problema gravísimo de violencia y eso no se puede negar, no se debe minimizar y mucho menos justificar. La población mexicana tiene todo el derecho de exigirle resultados al gobierno de la Cuarta Transformación. Tiene derecho a exigir seguridad, justicia, investigaciones, policías capacitados, fiscalías que funcionen y una estrategia que produzca mejores resultados. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo. Pero una cosa es exigirle resultados a nuestro gobierno y otra completamente diferente es pedir que un gobierno extranjero intervenga en territorio mexicano. Y lo más preocupante no es solamente que desde Estados Unidos se amenace con hacerlo. Lo verdaderamente indignante es que existen políticos, comunicadores y ciudadanos mexicanos que prácticamente están rogando por esa intervención. Mexicanos pidiendo que otro país entre a México, mexicanos celebrando que desde Washington se amenace nuestra soberanía. Mexicanos convencidos de que un ejército extranjero vendrá a salvarnos, como si la historia de las intervenciones estadounidenses en otros países hubiera terminado siempre en paz, democracia, estabilidad y prosperidad. De verdad no hemos aprendido nada. Porque sí, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado un discurso cada vez más agresivo contra México. El presidente de allá ha dicho repetidamente que México debe intensificar sus acciones contra los carteles y su administración ha impulsado la posibilidad de operaciones militares contra los malos en territorio mexicano. Claudia Sheinbaum ha respondido con una posición muy clara: cooperación sí, subordinación e intervención no. Y aquí parece la enorme contradicción que casi nadie quiere discutir. ¿Cómo puede Estados Unidos presentarse como el país que vendrá a resolver la violencia de México cuando ni siquiera ha podido controlar la violencia armada dentro de su propio territorio? De acuerdo con la página gunviolencearchive.com, al momento de consultar sus cifras del 2026, Estados Unidos ya acumulaba más de 6.700 muertes clasificadas como homicidios, asesinatos, muertes accidentales o casos de defensa con arma de fuego. Más de 12.500 personas heridas y más de 230 tiroteos masivos a los 6 meses del año. Más de 230 tiroteos masivos en 6 meses. En un país que ahora pretende darle lecciones de seguridad a México. Y antes de que alguien distorsione mis palabras, déjenme aclarar. No estoy diciendo que la violencia del vecino del norte justifique la violencia en México. No la justifica. Tampoco estoy diciendo que el gobierno mexicano deba lavarse las manos y utilizar al país vecino como pretexto. No debe hacerlo. Lo que sí estoy diciendo es que resulta profundamente hipócrita presentar a Estados Unidos como una especie de salvador impecable, capaz de entrar a México y solucionar por la fuerza un problema que es mucho más complejo cuando ese mismo país no ha podido resolver su propia crisis interna. Y todavía falta hablar de algo más grave. Muchas de las armas que terminan en manos de los grupos criminales mexicanos proceden precisamente del mercado estadounidense. La ATF, la Agencia Federal Estadounidense encargada de rastrear armas de fuego, publica informes sobre las armas recuperadas en México y enviadas para rastreo. Esos datos deben explicarse con precisión. No representan todas las armas existentes en México, sino aquellas recuperadas y presentadas para el rastreo. Pero incluso con esa aclaración, la proporción vinculada al mercado estadounidense es enorme. La propia Embajada de Estados Unidos reconoció recientemente que sus autoridades habían decomisado más de 4.300 armas que iban con destino a México y que habrían terminado armando a los carteles y a las organizaciones criminales. Entonces hagamos la pregunta completa. ¿Quién abastece gran parte del mercado de armas que fortalece a los grupos criminales en México? ¿Quién tiene uno de los mercados de consumo de estupefacientes más grandes del mundo? ¿Dónde se lavan y circulan enormes cantidades del dinero producido por esas actividades? ¿Y quién pretende después presentarse como un actor completamente ajeno al problema, dispuesto a cruzar la frontera para venir y salvar al pueblo de México? El crimen organizado es un problema que tenemos, sí, pero también es un fenómeno transnacional. Estados Unidos pone una gran parte de la demanda de los estupefacientes, una parte fundamental de las armas y un sistema financiero por donde también circulan las ganancias. Por eso la solución no puede ser que Estados Unidos ordene y que México obedezca. La solución debe de ser una cooperación entre iguales. Estados Unidos debe combatir realmente el tráfico ilegal de armas hacia el sur
investigar a vendedores y compradores que abastecen a las organizaciones criminales, perseguir el lavado de dinero y enfrentar seriamente el consumo de estupefacientes dentro de su país. Y México, por su parte, tiene que combatir la impunidad, fortalecer sus fiscalías, depurar corporaciones, detener a los generadores de la violencia, recuperar territorios y proteger a la ciudadanía. Cada país debe cumplir con su responsabilidad. Pero algunos políticos mexicanos parecen estar tan desesperados por atacar a Morena y a la Cuarta Transformación que están dispuestos a utilizar incluso la soberanía nacional como instrumento electoral. Ya no importa lo que le convenga a México, lo importante es que fracase el gobierno actual, aunque para lograrlo tengan que pedirle ayuda al presidente de Estados Unidos, aunque tengan que repetir que México es un narcoestado completamente controlado por el crimen organizado, aunque tengan que pintar el país como un territorio sin instituciones, sin gobierno, sin capacidad de decidir por sí mismo, aunque tengan que abrirle la puerta política y discursiva a una potencia extranjera. Y eso debería de preocuparnos independientemente del partido que cada persona apoye, porque los gobiernos cambian. Hoy gobierna Morena, mañana podría gobernar otro partido, pero la soberanía que se entrega no siempre se recupera fácilmente. Quienes hoy celebran una intervención porque detestan a la presidenta Claudia Sheinbaum deberían de preguntarse si aceptarían exactamente lo mismo si gobernara su propio partido. ¿Aceptarían que otro país decidiera dónde realizar operaciones militares? ¿Aceptarían ataques dentro del territorio mexicano? ¿Aceptarían agentes extranjeros actuando sin autorización de las instituciones nacionales? ¿Aceptarían víctimas civiles bajo el argumento de que se trató de simplemente daño colateral? ¿Aceptarían que Washington determinara quién representa una amenaza en México y quién no? Porque una intervención militar no funciona como una película. No llega un ejército extranjero y elimina rápida y mágicamente a todos los delincuentes y luego se regresa a su casa sin consecuencias. Una intervención puede provocar enfrentamientos, desplazamientos, represalias, fragmentación de organizaciones criminales y más violencia contra la población. Ya lo hemos visto en el pasado. ¿Y quienes pagarían el precio? No serían los políticos que la solicitaron desde una oficina o un programa de televisión o una publicación en las redes sociales. El precio lo pagaría el pueblo mexicano, las familias mexicanas, las comunidades mexicanas, los soldados y los agentes mexicanos y sobre todo los civiles mexicanos. Por eso hay que decirlo sin miedo y sin rodeos. Exigir seguridad no es traición. Criticar al gobierno tampoco es traición. Denunciar la violencia, mucho menos. Pero pedir que un gobierno extranjero viole la soberanía de tu propio país para obtener una ventaja política es profundamente irresponsable. México necesita resultados, sí. México necesita paz. México necesita una estrategia más efectiva contra la violencia. Pero México no necesita convertirse nuevamente en el patio trasero de nadie. Cooperación internacional, sí. Intercambio de inteligencia también. Operaciones coordinadas y autorizadas legalmente también. Combate conjunto al tráfico de armas, al tráfico de estupefacientes y al lavado de dinero, claro que sí. Pero subordinación, amenazas e intervención militar extranjera, no. Porque los problemas de México deben resolverse desde México, con instituciones mexicanas, bajo las leyes mexicanas y respetando la decisión del pueblo mexicano. Y ahora les pregunto a ustedes, porque ya me cansé de hablar. ¿Es legítimo criticar al gobierno mexicano por la violencia? Por supuesto que sí. Pero pedir una intervención extranjera, ¿es una solución o es renunciar a nuestra soberanía? ¿Por qué algunos políticos hablan tanto de los estupefacientes que salen de México hacia el norte, pero guardan silencio sobre las armas que llegan del norte hacia México? ¿Y realmente creen que una operación militar estadounidense va a reducir la violencia en el país o va a desatar aún más? Y la pregunta más importante de todas, ¿hasta dónde están dispuestos algunos políticos mexicanos a llegar con tal de recuperar el poder que tanto extrañan? Déjenme su opinión aquí en los comentarios y compartan este video porque México necesita debatir este tema seriamente antes de que otros pretendan tomar decisiones por nosotros.
Y recuerda, la libertad empieza cuando comprendes y entender también es poder. Y recuerda, la libertad empieza cuando comprendes y entender también es poder. Y nos vemos en el próximo video.